Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Te lo Cuento. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Evelyn Guarenas. Ya estamos listos para repasar lo más destacado de la jornada del día de hoy, viernes 10 de abril del 2026. Comenzamos. Este es nuestro primer tema. Colombia responde a Ecuador. Aumenta a 100% los aranceles contra sus productos, tras las medidas impuestas por Noboa, lo que Petro calificó como el fin del pacto andino. Más en Te lo Cuento. Bien, comenzamos comentándoles que crece la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador tras el anuncio de un nuevo aumento de aranceles. La medida tomada por el presidente Daniel Noboa fue respondida por el gobierno colombiano con una medida similar. Veamos los detalles, nuestro corresponsal Hernán Tobar nos comparte. Analistas económicos advierten sobre las consecuencias que tendrá para ambas naciones la determinación del gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, de aumentar nuevamente los aranceles a mercancías provenientes de Colombia. Aseguran que las mismas se profundizaron y tendrán mayor impacto para Ecuador. En términos reales es una muy mala medida para los ecuatorianos, desactiva muchos de los canales y circuitos comerciales del norte del Ecuador. Ibarra y Tulcán van a subir las consecuencias de esta medida y que realmente yo lo leo más desde un punto de vista geoestratégico, la alianza de Noboa claramente con Trump, en dos gobiernos de derecha que tienen muchas afinidades. Ante este panorama, el gobierno colombiano tomó medidas en el ámbito económico, aumentando recíprocamente los aranceles al 100% y desde la diplomacia determinó llamar a consultas a su embajadora en territorio ecuatoriano, acciones que se suman a la búsqueda de nuevos mercados donde se contempla abandonar la Comunidad Andina de Naciones e incorporarse al Mercosur. Ya con un arancel del 50% del comercio entre Colombia y Ecuador estaba prácticamente suspendido y las relaciones comerciales y diplomáticas estaban en el congelador. Innecesaria porque cuando tú buscas combatir el crimen transnacional, lo que necesitas es tener buenas relaciones con los países vecinos. Y con este tipo de decisiones eso es lo que no consigues. Y finalmente ilegal porque va en contravía de todos los tratados comerciales firmados entre Colombia, Ecuador y la Comunidad Andina de Naciones. Este escenario cruza los límites de sus repercusiones económicas, cuyo trasfondo responde a la actual situación interna, política y de seguridad que se vive en Ecuador, según la lectura de algunos analistas. En la medida en que Noboa tiene que buscar un enemigo a cual echarle la culpa del descontrol y el desgobierno de la seguridad en Ecuador. El narcotráfico es un negocio transnacional, el narcotráfico no es un negocio de países, es un negocio transnacional y Ecuador se convirtió en el nuevo centro geográfico de la exportación de cocaína. Lamentablemente para el pueblo ecuatoriano están viviendo hoy las consecuencias de lo que el pueblo colombiano ha vivido durante muchas décadas. Sin embargo, lo que pasa es que Ecuador no tiene hoy la capacidad para combatir el narcotráfico que ha permeado no solamente la economía ecuatoriana, sino capas muy importantes de la sociedad ecuatoriana. Mientras el gobierno ecuatoriano sostiene que su homólogo no está combatiendo eficazmente el narcotráfico, motivo por el cual se justifican sus recientes determinaciones, el presidente Petro rechaza tajantemente estas afirmaciones. El mandatario colombiano asegura que su política de lucha contra las drogas ha logrado las mayores incautaciones de cocaína en la historia y sostiene que el núcleo del problema se desplaza, en realidad, hacia el sur de la frontera ecuatoriana. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Y de Colombia nos vamos a Perú. Allí ya rige la veda electoral luego que los partidos políticos concentraran sus esfuerzos en actos masivos con el objetivo de captar la atención de un electorado aún indeciso. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos tiene los detalles. Adelante, Ramiro, cuéntanos. Hola Evelyn, buenas noches. En efecto, a partir del día de hoy entra en vigor en nuestro país este silencio electoral, a partir del cual quedan prohibido que los candidatos presidenciales puedan tener reuniones o mítines políticos. Este silencio que entra en vigor a partir de hoy hasta el domingo a las 5 de la tarde tiene como propósito principal que la ciudadanía genere un espacio de reflexión para que puedan votar de manera idónea, de manera adecuada. Hay que añadir que este silencio también coincide con los cierres de campaña
que han realizado el día de ayer todos los partidos políticos en Lima, pero también en el interior del país. Y ocurre en la semana en la que quedan prohibidas las difusiones de las encuestas de opinión. A partir de mañana sábado también quedará prohibida la propaganda política y entra en vigor la ley seca. Esto quiere decir que las tiendas y los establecimientos comerciales no podrán vender bebidas alcohólicas. De esta manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales empezará la distribución del material electoral en los distintos locales de votación y se estima pues que más de 27 millones de peruanos quedarán listos para ir a las urnas este domingo 12 de abril. Hay algo de expectativa en la ciudadanía, pero también bastante desconfianza y recelo hacia la clase dirigencial debido a estos años y décadas de constantes crisis por las que está pasando en nuestro país. Ramiro, queremos consultarte cuál es el ánimo de la población, cómo está el peruano de cara a este proceso electoral, porque entendemos que resulta algo complejo, son 35 candidatos presidenciales, 5 otros cargos de postulación. ¿Está claro el proceso, cómo lo afronta y si existe la confianza en que este proceso electoral va a devolver la estabilidad a la silla presidencial? Cierto, es algo que está todavía en el aire, que es una incógnita para la ciudadanía porque, como les mencionaba, hay mucha desconfianza. En un periodo de 10 años en nuestro país, solo han habido 8 presidentes en un periodo de 10 años y solo 2 han sido elegidos por voto popular. Y esto porque el Congreso de la República tiene un mecanismo de vacancia constitucional que puede permitir que estos presidentes sean destituidos, generan un desequilibrio de poderes y entre estas cosas también generan que existan, por ejemplo, 35 candidatos presidenciales, exista una cédula que es bastante extensa. Por ello, la ciudadanía está un poco confundida y hay una importante cantidad de pobladores, más de un 30%, que está indeciso respecto a quién entregarle su voto. Entonces, hay algo de expectativa, sí, porque en el fondo se busca un cambio, algo que beneficia a las mayorías, que se implementen políticas que beneficien a las mayorías, pero también hay mucha desconfianza. Entonces, bueno, se espera de que en estos días la ciudadanía se informe de una manera adecuada y que haga un voto correcto este domingo 12 de octubre, de abril, perdón, por lo cual estaremos a la expectativa, ¿no?, para continuar informando a la audiencia de Telesur. Bien, gracias a Ramiro Angulo, completo el reporte, las expectativas entonces puestas en este proceso electoral del próximo 12 de abril que se estará realizando en Perú. Gracias por el reporte. Nosotros en Te lo Cuento vamos a hacer una pausa. Al regreso les estaremos contando que en Estados Unidos la misión Artemis II concluyó con éxito el primer viaje a la Luna en más de 50 años. Ya venimos con los detalles. En Estados Unidos, la cápsula Orión amerizó en el Océano Pacífico y cerró con éxito Artemis II, el primer viaje a la Luna en más de 50 años. Más en Te lo Cuento. Gracias por estar con nosotros en Te lo Cuento. Precisamente Estados Unidos, la misión Artemis II regresa a la Tierra tras culminar con éxito el primer viaje a la Luna en más de 50 años. Luego de 10 días en el espacio, amerizó en el Océano Pacífico a unos 3.704 kilómetros de la costa de San Diego, California, la cápsula Orión. Tras el lanzamiento del pasado 1 de abril, Artemis II no alunizó,
pero batió el récord de distancia del Apolo 13 y marcó la distancia más larga que los humanos han recorrido desde la Tierra. En la recta final de su viaje lunar, los astronautas vivieron el crítico reingreso de Orión a la atmósfera terrestre, alcanzando temperaturas de hasta 2.700 grados en su exterior. Asimismo, a pesar del éxito de la misión, la NASA actualmente enfrenta una reducción significativa del presupuesto por el presidente Donald Trump. Mientras Donald Trump celebra el éxito de la misión Artemis II, que marca el regreso de Estados Unidos a la Luna, la Casa Blanca propone una reducción significativa del presupuesto de la NASA. El proyecto de presupuesto para 2027 prevé reducirlo a 18.000 millones, lo que supone una caída del 23%. Estas decisiones afectan prioritariamente a los programas científicos, es decir, la reducción del presupuesto dedicado a la ciencia amenaza con acabar programas de astrofísica, estudio del Sol, exploración robótica del sistema solar o incluso ciertas misiones climáticas. Asimismo, el gobierno de Trump busca transformar su modelo espacial en una agencia pública centralizada a un ecosistema donde el sector privado desempeña un papel principal a sus intereses geopolíticos. Asimismo, trabajadores y ex empleados de la NASA realizaron una carta dirigida a la Casa Blanca rechazando los recortes de presupuestos arbitrarios que han sido propuestos por Donald Trump. La carta está firmada por 300 trabajadores de la NASA denunciando el rumbo que está tomando la administración del presidente estadounidense con la agencia espacial. La carta exige un proceso oficial de la NASA para que sus empleados puedan trasladar sus desacuerdos en caso de que amerite una revisión por parte de la dirección de la agencia. Cabe destacar que Trump propuso un recorte de $6 millones para el presupuesto anual de la NASA de cara al año fiscal 2026, lo que representaría una disminución de casi el 25%. Además, Trump pretende cambiar las prioridades de la NASA, que pasaría a prestar más importancia a las misiones de exploración humana en lugar de aquellas centradas en la investigación. La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció el lanzamiento de la sonda lunar china Chang'e 7, previsto para la segunda mitad del 2026. La sonda lunar Chang'e 7 ha sido transportada al sitio de lanzamiento de naves espaciales Weichang de la provincia insular Hainan, en el sur del país, y se realizarán pruebas previas al lanzamiento según lo programado. La misión Chang'e 7 tiene como objetivo lograr avances en tecnologías clave en la superficie lunar, como aterrizaje suave de alta precisión, locomoción con patas, saltos y exploración de cráteres sombreados de manera permanente. Asimismo, adoptará un enfoque de detección integral que implica orbitar, aterrizar y desplazarse para llevar a cabo estudios ambientales del polo sur lunar. Y este viernes aterrizó con éxito la nave Artemis II tras haber salido al espacio la semana pasada y lograr la fase más peligrosa de la misión, la entrada a la atmósfera, que alcanzó temperaturas de los 2.800 grados centígrados. Veamos.
ver estas imágenes históricas que nos regaló la misión Artemis, vamos a repasar informaciones más terrenales. El incesante trabajo por recuperar el curso normal de la vida caracteriza el escenario en las diversas zonas alcanzadas por el masivo bombardeo aéreo israelí de este miércoles 8 de abril en el Líbano, una realidad que se la exponemos en el siguiente material. Los vecinos de las zonas bombardeadas, a pesar del dolor por las pérdidas sufridas, comenzaron la remoción de los escombros con los limitados medios a su alcance. Los ciudadanos decididos a seguir adelante limpian las calles de sus vecindarios de los restos de sus viviendas arruinadas, negocios destruidos y carros dañados. Queremos una paz justa y queremos recuperar la tranquilidad, pues nuestro país, que vive una crisis económica y ahora se le añade la guerra, y por ello pedimos de la comunidad mundial que nos ayude a tener paz. No queremos sino vivir en paz, no queremos otra cosa. Es natural que estemos trabajando, pues estas son nuestras casas que nos acogen y albergan, y es natural que volvamos a limpiar, reparar y arreglar nuestras viviendas, pues la vida va a continuar, aun cuando haya guerra. La labor ciudadana para el levantamiento de las ruinas resulta insuficiente ante la enorme destrucción causada por los bombardeos israelíes. Un trabajo que, además del esfuerzo de las instituciones públicas pertinentes, requiere también una urgente ayuda internacional, afirman los libaneses siniestrados. Debido al fracaso de Israel en alcanzar todos sus objetivos, procedió a atacar a los civiles, asesinando a inocentes y desplazando a las familias y destruyendo sus hogares. De modo que Israel ocupa el primer lugar en el terrorismo a nivel mundial, pues no sé qué decir y cómo calificarlos. Realmente no son seres humanos, son animales. Sí, realmente necesitamos ayuda. Personalmente no he sufrido muchos daños y lo que más me interesa es que ayuden a mis vecinos que sufrieron más daños y sus pérdidas son grandes. Y le imploro a Dios que nos ayude a recuperar la tranquilidad de esta región. Más de 250 incursiones aéreas alcanzaron a 89 zonas residenciales en todo el territorio libanés, incluida la capital Beirut, en indiscriminados bombardeos que, más allá de la destrucción, provocaron en un solo día más de 300 muertos y más de 1.000 heridos. Estas son las huellas de lo que los libaneses califican como un terrorismo de Estado ejercido en su contra y que de inmediato después de los bombardeos israelíes comenzaron las obras de su remoción en una clara muestra de su apego a la vida, de su determinación de seguir adelante y de su inquebrantable voluntad de resistencia. Hisham Onnous, Telesur, Beirut, el Líbano. Bien, ahora nos trasladamos a nuestra conexión Asia Occidental. Les contamos, una delegación iraní de alto nivel llegó a la capital de Pakistán para mantener conversaciones con los Estados Unidos. La delegación iraní llegó al Centro Internacional de Convenciones Jinab Islamabad para reanudar el diálogo con Washington en medio de las denuncias del país persa por el incumplimiento de las condiciones previas y la violación del alto al fuego establecido entre las partes. El equipo negociador de Irán es liderado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalifat, junto a miembros de los comités de seguridad política, militar, económica y jurídica de este país. Recordemos que Pakistán actuó como mediador en el alto al fuego de 2 semanas acordado por Washington y Teherán. Sin embargo, existen diferencias entre ambas naciones sobre un arreglo de paz de más largo plazo, mientras surgen dudas sobre la solidez de la tregua vigente. Avanzamos para revisar otras informaciones también relacionadas con Asia Occidental. Les contamos lo siguiente. En Irán, la Media Luna Roja de Irán ha denunciado daños a más de 120.000 infraestructuras civiles por los ataques de Israel y los Estados Unidos. Tras 40 días del inicio de la agresión contra Irán, las autoridades han reportado alrededor de 900 centros educativos que han sido perjudicados entre universidades y escuelas en todo el territorio nacional. Asimismo, se han visto afectados un aproximado de 339 centros sanitarios
y 20 instalaciones de la Media Luna Roja. También se detallan daños en al menos 100.000 viviendas y más de 23.000 establecimientos comerciales. En esa misma línea, el Ministerio de Salud de Irán informa que se reporta un saldo superior a los 3.000 muertos, entre los cuales 220 son menores de edad y se registra un aproximado de 30.000 heridos, a lo que el gobierno de Irán exige que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Bien, seguimos revisando información ahora en Palestina. En Palestina, un nuevo ataque aéreo del régimen israelí contra una zona civil al norte de la Franja de Gaza dejó al menos 2 personas asesinadas y varios heridos. El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza ha informado que la tragedia aumenta el número de muertos a manos de Israel a 738 desde el alto al fuego firmado el pasado 10 de octubre. Entre tanto, familiares y amigos lamentaron la muerte de las víctimas tras la agresión sionista que fue dirigida contra un grupo de civiles cerca de la zona de Yemen al-Saed. En clara violación del acuerdo, los sobrevivientes de esta agresión detallaron que fueron atacados por un escuadrón de drones de las fuerzas israelíes, justamente cuando intentaban levantar tiendas de campaña luego de que sus viviendas fueran destruidas por la ocupación. Bien, amigos, ahora vamos a revisar qué ha sido lo más destacado en materia económica. Bueno, en materia económica les comentamos lo siguiente. La investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos contra el sistema PIX pone en evidencia la creciente disputa global por el control de la infraestructura digital. Veamos más detalles a continuación. El mecanismo desarrollado por el Banco Central de Brasil ha transformado el ecosistema financiero al ofrecer transferencias inmediatas, gratuitas para usuarios y de bajo costo para empresas, alcanzando a la mayoría de la población. Más allá de su impacto económico, PIX se ha consolidado como símbolo de soberanía tecnológica en Brasil, al demostrar la capacidad de construir soluciones públicas eficientes sin depender de corporaciones extranjeras. Este avance ha afectado directamente a gigantes como Visa y Mastercard, que ven reducida su participación en el mercado. Las críticas desde Washington apuntan a supuestas condiciones regulatorias desiguales, mientras Brasil defiende el modelo como una herramienta legítima de inclusión financiera. El caso refleja una pugna más amplia entre modelos de desarrollo digital, uno centrado en plataformas privadas globales y otro basado en infraestructura pública. En este contexto, PIX se convierte en referencia para otras economías emergentes que buscan fortalecer su autonomía tecnológica frente a presiones externas y redefinir el mapa del poder financiero internacional. En materia deportiva les comentamos que en Venezuela se desarrolló la rueda de prensa de presentación previa a lo que será la Liga Monumental, que recibirá a grandes figuras del béisbol latino para el encuentro entre Leones del Monumental y Navegantes del Caracas, donde además hizo acto de presencia la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este viernes se realizó la rueda de prensa para la presentación oficial del juego de exhibición del sábado 11 de abril en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, que recibirá a las leyendas del béisbol latino, entre ellos Robinson Cano, David Ortiz, José Reyes y Carlos Baerga. Esta actividad, organizada por la Liga Monumental, está concebida como un homenaje al béisbol y una celebración del desempeño de la selección venezolana en el reciente Clásico Mundial de Béisbol, donde el país obtuvo el trofeo que será conmemorado durante la jornada. Leones del Monumental y Navegantes de Caracas se medirán en un juego que también reúne figuras del béisbol venezolano como Alexander Cabrera, René Reyes, Asdrúbal Cabrera, Jorvik Torrealba, Andy Chávez, Rounder Odor, Roger Cedeño, Víctor Zambrano, Tucupita Marcano, Osvaldo Arcia, entre otros. Además, en el marco de la rueda de prensa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro protocolar con miembros del comité organizador y figuras invitadas, haciendo un llamado al público a participar en el evento. La muestra internacional Belén Renacida Palestina, las maravillas de la Natividad, llega a la Ciudad de México a partir del próximo 18 de abril y hasta el 28 de junio.
ofreciendo un recorrido por 2000 años de historia en el Centro Cultural de España y organizada por el Estado de Palestina en colaboración con la Embajada de España en México. La exhibición es descrita por sus promotores como un viaje espiritual para trascender fronteras de espacio y tiempo. La exposición documenta una década de restauración de la Basílica de la Natividad, Patrimonio Cultural de la UNESCO. Incluye una réplica de la Puerta de la Humildad y una maqueta de 1936, elaborada en madreperla. La muestra honra la resiliencia palestina y comparte el significado universal de Belén. La exposición internacional Belén Renacida, Palestina, las maravillas de la Natividad, fue diseñada y creada en 2019, finalizando en 2020 tras una década de labores, los cuales revelaron elementos ocultos por siglos como mosaicos y estructuras originales de madera, devolviendo al conjunto su valor histórico y artístico. La exhibición ha recorrido más de 20 ciudades, incluyendo el Vaticano y Washington, D.C. La exposición también busca transmitir un mensaje de amor, paz y esperanza desde Tierra Santa, invitando a redescubrir su patrimonio cultural, histórico y espiritual. Y con esta invitación llegamos al final de Te lo cuento por el día de hoy. Agradecidos por su atención, la invitación a que visiten nuestro sitio en internet www.telesurtv.net. Tengan todos una feliz noche.